Hermanos amados, me quedo con una frase de la última adoración a Jesús. Jesús, eres el dueño de mi corazón. Sí, en nuestro corazón está el centro de nuestra alma. Ahí está la voluntad y el centro de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Que Jesús lo tome, hermanos amados, para que podamos hacer resplandecer a muchos. Bienvenidos sean ustedes también, hermanos y amigos del canal del ministerio, que usted en este día participa también de esta enseñanza. Bien, hermanos amados, vamos entonces, hoy vamos a compartir como un enlace a una enseñanza que compartimos el domingo 28 de enero. Ahí enseñamos cuál era el momento profético del creyente redentivo en la última hora de los días postreros. El momento profético. Pero el tema de hoy es ¿cuál es el momento de la Escritura y del Evangelio que vivimos hoy? No más adelante, sino hoy. Y antes quisiera compartir con ustedes una perspectiva bíblica en cuanto a cómo uno debe tener un punto de vista bíblico sobre los postreros días. Los postreros días o últimos días son tocados por el profeta Daniel y por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver que los días postreros se divide en tres partes. Le animo a que tenga un cuadernillo, una lapicera. Trataré de ser lo más pausado en esta parte, porque es un tema que casi no es enseñado, porque a veces no se entiende, pero creo que la gracia de nuestro Dios nos permite poder entenderlo con su sabiduría y poder compartirlo. Entonces, los días postreros se divide en tres etapas. Primera etapa, o los primeros días postreros. Aquí vamos a estar hablando en las tres etapas, que hay algunas etapas que tienen décadas previas y hay una etapa en la cual hoy estamos viviendo que solo tiene años. Vamos entonces, primera etapa o los primeros días postreros. Los primeros días postreros fueron décadas previas, durante y posteriores a la primera venida del Mesías, y que luego continuaría después de su crucifixión algunas décadas más. A ver, vamos a nuevamente. Los primeros días postreros son décadas previas, durante y posteriores
a la primera venida de Jesús el Mesías, que continuaría algunas pocas décadas más después de su crucifixión. Hasta allí los primeros días postreros. La segunda parte de los días postreros son también décadas, escuche bien, previas a la venida de Jesús el Mesías en las nubes, lo que el apóstol Pablo le llama el día del Señor. Estas décadas son previas, es decir, esta segunda parte de los días postreros, son décadas previas antes que sean tomados por el Señor, antes de que sean tomados por el Señor, la Israel espiritual, los 144,000 israelitas y los creyentes por la fe de la gran tribulación. Ya me entiende usted, sobre todo estos creyentes por la fe de la gran tribulación. Eso lo hemos enseñado 3 en 4 ocasiones. Eso viene a ser la segunda parte de los días postreros. En conclusión, décadas previas antes de que seamos tomados por el Señor en las nubes por Jesús nuestro Mesías. Espero esté tomando nota y lo comprenda, lo entienda, sobre todo con la gracia de Dios. Vamos a la última etapa, la tercera parte, que viene a ser el último de los días postreros, o la hora del fin. Cuando digo último de los días postreros o hora del fin, todos tenemos un reloj. Tenemos las 12, ¿no es cierto? Antes de las 12, ¿qué está? Las 11. Estamos actualmente entre las 11 y las 12. Es decir, en la última hora antes de llegar a las 12. Esta es la tercera parte de los días postreros. ¿Y qué incluye? Ya no son décadas, son años. ¿Por qué? Porque estamos en la última generación. Estamos ya en varias enseñanzas. Dios nos ha permitido entender los años de la última generación y cuándo empieza la última generación. Por lo tanto, la hora del fin o el último de los días postreros, o como yo a veces usted me ha escuchado, estamos en la última hora de los días postreros. De eso vamos a hablar. Esta hora del fin o la última hora de los días postreros incluye los años previos a los dos grandes eventos de Mateo 24, la gran tribulación y el gran juicio de Dios, que esto trae, como hemos enseñado en el libro de Apocalipsis el año 2022 y también el 2023 en algunos temas de nuestra gran serie, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Que de aquí invito a los hermanos y amigos, hemos escrito un libro digital sobre este tema, que usted lo puede encontrar
amigos del canal del ministerio, hermanos, en nuestra página web del ministerio, que está en líneas abajo de este video, y seguir las indicaciones que ahí dicen. Entonces, esta última hora incluye los años previos al primer y segundo evento que profetiza Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, que ocurrirá previamente antes de estos eventos. ¿Cuáles son esos eventos proféticos? La gran tribulación y el gran juicio de Dios, que esto traerá la segunda venida de Jesús nuestro Mesías, quien posará sus pies en el monte de los olivos, y ocurrirá después la batalla de Armagedón y los momentos culminantes que llevan a establecer el reino milenial. Esa es la última hora de los días postreros. La última hora, o la hora final, o la última hora de los días postreros que he venido hablando en algunas enseñanzas y que les dije que en algún momento les iba a enseñar y a entender qué son los días postreros, lo cual venimos haciendo. Incluyen los juicios de Dios sobre la tierra, desde la perspectiva del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan. Ahí hay profecías que están contenidas. Y eso trata del ascenso y la caída de la dominación mundial de los gentiles. Sí, hoy, hasta este año y en muy pocos años, los gentiles tendrán un ascenso, pero también tendrán una caída de su dominación mundial. ¿Para qué? Porque Dios Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso, llevará a cabo su plan redentivo, a fin de traer su reino a la tierra, a todo el planeta, cuya sede será Israel y desde Jerusalén. Actualmente, al 31 de marzo de 2024, ya estamos en los momentos iniciales de la última hora de los días postreros. Como les dije hace un rato, estamos entre las 11 y las 12. Si usted me dice, estamos como en las 11:15, más o menos por ahí. Y falta muy poco para las 12. Y es un momento, ahí vamos al tema, en que los creyentes redentivos hoy deben estar viviendo un momento. Vamos entonces a abrir, espero que la gracia de Dios haya permitido que usted entienda los días postreros. Abra su Biblia física o digital y busque el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al 8.
Dice, ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero esto nos ayuda para hoy tener el contexto del tema. El por qué hoy los creyentes redentivos deben vivir un momento, porque estamos en los momentos iniciales de la última hora de los días postreros. Zacarías 8, versículos del 5 al 8. Dice, las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que juegan con sus calles. Así dice Yahweh de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Si en aquellos días esto es grande ante los ojos del remanente de este pueblo, está hablando de que hay un pueblo, pero hay un remanente. Eso nos hace recordar a Ezequiel, ¿no? Nos hace recordar a Jeremías, de los pasajes que hemos hablado anteriormente, las ovejas remanentes, que lo veremos un poquito adelante. También serán grandes a mis ojos, dice el Señor. Declara Yahweh de los ejércitos. Así dice Yahweh de los ejércitos. He aquí, yo libraré a mi pueblo de la tierra del oriente, es decir, a la Israel espiritual, y a los 144,000, y a los que por la fe en los tiempos de la tribulación mueran por la fe. Y dice, he aquí yo libraré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se oculta el sol. ¿Cuál es la parte de la tierra donde se oculta el sol? Occidente, donde estamos. Aquí también está en Occidente la rama silvestre. Están los invitados a las bodas. Y está también aquellos creyentes que por la fe durante el tiempo de la tribulación morirán. De eso hemos hablado. Y dice en el versículo 8, y los traeré y morarán en Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. ¿De qué Jerusalén está hablando en este versículo 8? De esta Jerusalén. Este es el futuro de esos niños y niñas que juegan en sus calles. Él veía qué calles. Apocalipsis 21, versículo del 1 al 3. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo. Versículo 8 de Zacarías 8. Y ellos serán mi pueblo. Aquí repite lo mismo el apóstol Juan. Ellos serán mi pueblo y Dios mismo con ellos será su Dios. Usted lee el versículo 8 de Zacarías 8 y lea detenidamente la última parte del pasaje 3 de Apocalipsis 21 y se va a dar cuenta que hay semejanza. En este escenario futuro, a fin de que
lleguemos a ser ese, como dice Zacarías 8, remanente de este pueblo. Hoy hay un pueblo de Dios en todo el mundo, pero ahí hay un remanente. Y empiezo con esta pregunta. ¿Qué momento el creyente está viviendo hoy? No digo redentivo, porque hay muchos creyentes, pero redentivos es algo que hoy el creyente de hoy debe vivir hoy. O si lo está viviendo, gloria a Dios. Desde el marzo 2024 es esta enseñanza. Esto tiene que hacer levantar, tiene que hacer que muchos resplandezcan. Porque hay muchos creyentes, pero redentivos se adquiere. Por eso, ¿cuál es el momento del creyente que hoy debe vivir? Número 1. Debe estar viviendo hoy el momento del mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Momento que debe vivir el creyente de hoy. Debe estar viviendo el momento de los mensajes a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el mensaje a las 6 congregaciones, porque hubo una a la cual Jesús, nuestro Mesías, no le llamó la atención. Hubieron 6 de las 7 donde Jesús los llamó, escuche bien, a un momento de exhortación. El creyente redentivo de hoy está viviendo y debe de vivir un momento de exhortación continua, diaria, semanal, mensual, por año, hasta que alcance algo que diremos más adelante. El creyente de hoy, repito, debe vivir el momento de exhortación como las que Jesús el Mesías se las hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver cuáles fueron esas exhortaciones. Y comenzó por una exhortación que podríamos decir era la más relevante de todas. A la congregación de Éfeso, busque Apocalipsis 2, y está en los versículos 4 y 5. Usted léalo, solamente lo voy a resumir en esto. La exhortación que Jesús el Mesías le hizo a la congregación de Éfeso fue: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y voy a repetir esto. Cuando el apóstol Juan escribía el libro de Apocalipsis, ni los evangelistas, ni los apóstoles que escribieron el nuevo pacto, ellos no tenían el nuevo pacto al frente. Ni podían decir según segunda de Timoteo, Pedro, Juan, o el evangelista Mateo, o Juan, Marcos, etc. No. Lo único que conocían era la ley y eran los profetas.
Era su único fundamento. Y por el Espíritu Santo recibieron el Evangelio, pero entendieron que lo que Jesús dijo en Mateo 5, que Él no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Los que escribieron el nuevo pacto entendieron eso y se ocuparon qué cosa cumplió Jesús en la ley y qué cosa cumplió Jesús en los profetas. No tenían no tenían el nuevo pacto. Y ellos como judíos eran enseñados desde los 12 años. Hermano amado, cuando usted habla o escucha a un verdadero judío mesiánico, pastor desde Jerusalén, son una maravilla. ¿Por qué? Porque desde los 12 años se saben la ley. Y cuando aceptan al Mesías, ellos no judaizan. Sus púlpitos no son de vestimentas, sino es de palabra. Es impresionante, hermanos amados. Años perfeccionados en la ley y los profetas, pero cuando viene el Espíritu Santo a sus vidas, todavía son muy pocos allá en Jerusalén. Hay congregaciones que no llegan ni a 100, pero mire usted que su momento llegará en muy breve. Y habrá, así como en el primer Pentecostés, hermano amado, muchísimos judíos serán salvos. Entonces nosotros, como gentiles creyentes y redentivos, tenemos que prepararnos mucho en la ley y los profetas para poder entender a los evangelistas y a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Porque en eso fueron formados ellos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la exhortación principal para los muchísimos creyentes de hoy. Porque no han entendido qué es el primer amor. Y eso hablaremos un poquito adelante. A la congregación de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 9, le exhortó Jesús el Mesías y le dijo: blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto lo enseñamos, hermanos amados. Recuerde usted, el año 2022, comenzamos a fines del mes de febrero y enseñamos todo el año el libro de Apocalipsis. Vaya usted a nuestro canal del ministerio, ahí tenemos congregación por congregación de las 7, hablamos cada domingo sobre este tema. Pero en cuanto a Esmirna, segunda congregación, le dijo que hay algunos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aplique usted eso a los creyentes en Occidente, que muchos dicen ser, pero son sinagoga de Satanás. Exhortaciones. Tercera exhortación a la congregación de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12. Ahí está la exhortación a la congregación de Pérgamo. Algunos dirán, ¿por qué no uso el término iglesia? Porque hay una gracia de Dios en la iglesia, la palabra iglesia que nosotros encontramos en la Biblia. Esa palabra iglesia recién apareció en el siglo III, cuando Constantino recién estableció y aceptó la primera iglesia gentil. Y ahí comenzaron todos los problemas hasta el día de hoy. De eso hemos hablado.
Apocalipsis 2, versículo 12. Le dice a la congregación de Pérgamo, exhortándole Jesús nuestro Mesías, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Balac era un profeta en ese tiempo que solo, escuche bien, se hacía profeta de Dios, se hacía como alguien que llevaba algo, pero iba solamente motivado por el cuánto es. Interesante, ¿no? Que hoy hay así también, hermano. Otra exhortación a Tiatira. Antes de pasar a la congregación Tiatira, hay un equipo de alabanza, dos equipos de alabanza actuales y que tomamos mucho de sus temas. ¿Pero por qué? Siempre hay un motivo, hermano amado. Porque ninguno de esos ministerios de alabanza, escuche bien, no cobran cuando salen al exterior. Y una vez lo hizo uno de ellos, no voy a decir los nombres. Y cuando lo hizo y llenó un estadio ahí en Estados Unidos, no cobró ni un sol. Pero sí hasta el límite del estadio, porque muchos quisieron entrar, yo me imagino, gratis. Vamos entonces a la congregación de Tiatira. ¿Cuál fue la exhortación? Eso está en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Apareció el espíritu de los postreros días, la tolerancia que eso hemos venido hablando en continuo. Dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No necesariamente hoy la exhortación es para algún líder del evangelio que solamente sea mujer, no. O sea, pueden ser varones también. Mucha tolerancia, hermano amado. Si tuviéramos que hablar del Perú, hay tolerancia. Efesios 4 dice unidad del Espíritu. ¿Qué es unidad del Espíritu? Unidad del Espíritu. Que el Espíritu hace entender la palabra de Dios de una manera en unidad. Pero hoy hay una diversidad de doctrinas, denominaciones, cada uno con un modo de vivir la palabra. Eso se llama juntos y en alegría. Bueno, a la congregación de Sardis también le hizo otra exhortación. Apocalipsis 3, versículo 1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En su momento hablamos de la apariencia. Eso es. Tienes un nombre, pero estás muerto. Eso es lo que hace la apariencia. Hoy en estos días hay mucha apariencia en los creyentes. Jesús llama a la exhortación. Da una oportunidad. Filadelfia, la congregación de Filadelfia. Fue la única congregación de las 7 que no le dio un llamado a la exhortación.
No, pero era una congregación chica, pequeña. Apocalipsis 3, versículo 10. Mira lo que les dice. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba. Está hablando de Mateo 24, de los dos grandes eventos. Te guardaré de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Filadelfia, hermano amado. ¿Cuál era su característica de ellos? Guardaban la palabra de mi perseverancia. Es decir, aquí estamos viendo Apocalipsis 14:4. Y esta es la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. La única congregación que no tuvo exhortación. A la congregación de la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 15. Dice acá: yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Hoy hay mucho liderazgo que erróneamente ha enseñado esta parte, que piensa que tiene que ser caliente, tiene que ver con ser muy en el fuego de Dios, y si está frío, no, hermano amado, eso no tiene que ver nada con el contexto en el cual el apóstol Juan le daba un mensaje a la congregación de la Odisea. Que faltó un poco que investiguen los líderes para entender qué cosa era frío y qué cosa era caliente. Eso se refería que la Odisea estaba en las costas del mar Mediterráneo y tenía mucho comercio, mucho dinero, ¿no? Pero le faltaba el agua. Entonces habían dos puertos en sus frentes, que uno era caliente y el otro era frío. Entonces crearon canales a fin que a la Odisea llegara agua caliente y agua fría. A eso se refería. Escucha la prédica del año 2022 en cuanto a la congregación de la Odisea. Ahí usted va a ver ampliamente y con todo detalle. ¿Cuál es lo más revelante de la exhortación que Jesús el Mesías le da a las 6 congregaciones del libro de Apocalipsis, menos a Filadelfia? Porque ellos estaban perseverando. Apocalipsis 2:4. Perdió su primer amor. En Apocalipsis 2:4, Jesús el Mesías les dijo a los creyentes de ese tiempo, y dice a los creyentes de hoy: has dejado tu primer amor. ¿Y por qué lo puso primerito? Porque en ese tiempo las 7 congregaciones compartían los mensajes. Pérgamo sabía lo de la Odisea, Filadelfia sabía de las 6 restantes, todos sabían. Pero Jesús, como es un Dios de protocolos, primerito dijo a la congregación de Éfeso, y el resto de las congregaciones supieron que las 6 congregaciones habían perdido el más grande y el primer mandamiento, del cual depende la obediencia a la ley y a los profetas en el Espíritu Santo. Ya usted me entiende cuando digo en el Espíritu Santo. Has dejado tu primer
amor. ¿A qué se refería que dejó el primer amor? El creyente redentivo de hoy tiene que saber qué cosa es el primer amor y cuál es el primer amor. ¿Y qué dejó? ¿Y por qué dejó el primer amor? Deuteronomio, la ley, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice? Tome nota, hermano amado, no me borre la última parte de este pasaje. Así está escrito. Yo no soy el pesado, ni considere a Dios que es un pesado. Necesita exhortación, entonces. Deuteronomio 6, versículo 5. Mandato de Dios. Y esa es la perseverancia de los santos, dice Apocalipsis 14. Amarás a Yahweh tu Dios. Mandamiento. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con todos tus bienes. El creyente de hoy no ha entendido qué es el corazón, qué es el alma y qué son los bienes. Y si no entendió estas tres cosas, necesita exhortación. ¿Por qué? Porque tiene que ser un creyente redentivo. El creyente redentivo entendió estas tres cosas. Y Jesús, nuestro Mesías, nos lo hace recordar en el Evangelio de Mateo. Capítulo 22, versículo del 34 al 40. Le animo a que lo lea. Yo solamente voy a resumir la parte en que Jesús le contesta a los fariseos y lo ponen a prueba. Mateo 22, versículo del 34 al 40. Y Jesús respondió. Jesús les contestó al fariseo. Como Jesús está contestando hoy a muchos creyentes. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Les dijo, es el más grande y el primer mandamiento. El gran tema es que no se ha entendido qué es el corazón. Muchos piensan que es el físico. No, hermano amado. Con todo el alma tienen alguna idea. Y esto hemos enseñado en varios cultos según la enseñanza que refería a esto. Este es común recordar, hermano amado, hoy estamos viviendo tiempos de mucha maldad y estas se van a acrecentar. Usted no espere que el próximo año va a ser mejor, va a ser peor. Este está siendo peor que el año pasado. Las noticias recientes a nivel mundial, a nivel nacional, lo que nos hemos enterado en toda esta entre viernes y sábado. Hermano amado, nosotros debemos estar firmes, sin mirar a la izquierda, sin mirar a la derecha, y estar en el camino de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Todopoderoso, y saber que ahí está el consumador de nuestra fe, que se llama Jesús, nuestro Mesías. Amar a Dios con el corazón. El corazón es el centro de nuestra alma, donde
solamente tiene acceso, ningún ser humano tiene acceso, solamente el Espíritu Santo tiene acceso al alma. El resto, como dice por ahí un periodista, es puro gururú. Hermano amado, el corazón, que es el centro de nuestra alma, hay dos partes importantes: la voluntad y los pensamientos. La voluntad y los pensamientos. Antes que no habíamos aceptado el nombre de Jesús, hacíamos nuestra voluntad y teníamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, muy inteligentes, muy sabios humanamente. Pero cuando uno llega con honestidad, cuando somos un recipiente de fe y viene la gracia de salvación de Dios a nuestra vida, en ese momento, esa voluntad que está en el centro de nuestra alma tiene que ser invadida por la voluntad de Dios, por obediencia a sus mandamientos, por ser fiel a Jesús cada día. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos permite, hermanos amados, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y quién hace, como decía hace un rato, quién hace gururú? También están los pensamientos. Hoy hay muchísimos no creyentes y creyentes que tienen una diversidad de pensamientos, sobre todo frente a lo que hoy acontece en Israel y este conflicto que tiene con Gaza. Cuando se ve en las noticias, hermano amado, cómo, y de eso se encarga indudablemente el periodismo de Gaza, de llevar a los diferentes medios internacionales imágenes de los destrozos, de las bombardeos, de muerte de niños, muerte de jóvenes, muerte de señoras, de infraestructura. E indudablemente sabe que se activa ahí, hermano amado, lo que está previsto para esta última hora de los días finales, el antisemitismo judío. Eso tiene que suceder. Más odio por el pueblo judío. Lo que pasa es que nadie les enseñó, ni a creyentes de hoy, Ezequiel 35. Ahí habla de los palestinos, pero hay que por eso leer e investigar. Habla del monte de Seir, y ese Seir es Palestina hoy. Y Dios dice, por generaciones habrá derramamiento de sangre en tu monte, por cuanto siempre estuvo en tu corazón tomar las cosas de Israel. Hermano amado, es bueno saber eso y no llenarnos los medios de comunicación hoy. Si usted no tiene el corazón, el primer amor de Dios, el gururú le va a engañar. Sí. Bendito sea Israel, hermanos amados, y que el shalom de Dios venga sobre Jerusalén. Entonces, muchísimos creyentes de hoy y no creyentes han perdido el primer amor. Sí, muchísimos. Por eso, hermanos amados,
Hoy, para que un creyente pase a ser un creyente redentivo y se convierta en una oveja remanente que Dios está buscando, tiene que levantarse de las exhortaciones a las 6 congregaciones que Jesús el Mesías hizo y está haciendo hoy del libro de Apocalipsis. Si no se levanta y sigue siendo solo creyente, usted ya sabe el futuro. Segundo momento, que lo que ya hace un ratito dijimos. El segundo momento, una vez que el creyente levantó en su vida, o sea, quitó de su vida las exhortaciones a las 6 congregaciones del libro de Apocalipsis, le permite resplandecer y ser parte de los creyentes redentivos y convertirse en una oveja remanente que Dios está buscando. Eso dice Ezequiel 34, que ya hemos leído, pero vamos a leerlo. Ezequiel 34, versículo 11 al 15. Así dice el Señor de señores: he aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Aleluya. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad. Estamos en la última hora de los días postreros, en sus inicios. Del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, ya hemos visto, ¿no? En Zacarías, ¿no? Zacarías 8, que van a ser sacadas del oriente y van a ser sacadas de la tierra donde se pone el sol, es decir, de occidente, ¿no? Las sacaré de las ciudades, las recogeré de las naciones y las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado de la tierra. En lugares de buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su redil. Allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Recién aquí es el cumplimiento del Salmo 23. Y Jehová será mi pastor. No es ahora, hermanos amados, como el creyente piensa que eso se va a cumplir en su vida. Se va a cumplir en su vida cuando se haya levantado de las exhortaciones que Jesús el Mesías hizo a las 6 congregaciones del libro de Apocalipsis. Eso le permite adquirir, ser un creyente redentivo o la oveja remanente que Dios está buscando. Ahí se cumple el Salmo 23. Jeremías 23 también nos habla del remanente de las ovejas. 23, versículos 3 y 4. Pero yo mismo, dice Dios, recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares, ¿no? Y hemos visto del oriente y de acá de occidente, que es el lugar donde se oculta el sol, a donde las había dispersado, y las traeré de vuelta
Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Todo siempre comienza en Jerusalén. En Jerusalén ya se han levantado verdaderos pastores judíos mesiánicos, judíos de habla hispana, de habla inglés, de habla alemán, de habla ruso inclusive, pero son congregaciones todavía pequeñas. Ya está encendido algo ahí. Aquí en Occidente también hay muchos creyentes, pero redentivos, poquísimos, hermanos. Que tenemos que hacer resplandecer a muchos, sí, pero Dios tiene su hora, Dios tiene su día y Dios tiene su mes. Los creyentes redentivos son las ovejas remanentes que Dios está buscando. Y escucha bien. Y la creación está expectante de su manifestación. Esta es la antesala, hermanos amados, a Romanos 8, 19 al 21. Vuelvo a repetir, los creyentes redentivos son las ovejas remanentes. Y es lo que la creación de hoy está expectante de su manifestación. Y esto tiene que ver con lo que escribió el apóstol Pablo hace más de 2000 años. Romanos 8, versículo 19 al 21. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios hoy? Están apareciendo de a pocos en Jerusalén y aquí en Occidente también. Pocos. Pero se manifestarán en la fecha, en la hora y en el momento. Pero hay una plataforma. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Hermano amado, esos hijos de Dios que están resplandeciendo así como lucecitas de a poco sobre la apostasía. Porque hay apostasía, hermano. Y gran apostasía. Y cuando descienda la Jerusalén celestial, esos hijos de Dios, ahí ya no va a haber ni judío, ni gentil, ni Jerusalén espiritual, ni rama silvestre. No, como ya hemos hablado, esa nueva Jerusalén, Dios las preparó en los cielos cuando fueron tomados y descenderán a su tiempo. En ese momento, la creación tendrá nuevos cielos y nueva tierra, es decir, la carne, lo cual es enemistad con Dios, dejará de ser.
habrán naciones, habrán familias que vivirán la eternidad. Gloria a Dios por el mensaje de hoy. Muchísimas gracias, hermanos amados del canal del ministerio. Mayita, espero que Dios tenga misericordia y hoy hemos hablado como profeta de Dios. Muchas bendiciones para ustedes. Ok, hermanos. Antes del anuncio, ¿alguien tiene alguna